Atención, atención. Lo que ocurrió el martes 28 de abril de 2026 en las oficinas del PRI no fue un operativo de rutina ni una diligencia burocrática de bajo perfil. Fue el momento en que una investigación que lleva semanas acumulando evidencia encontró su punto de quiebre y decidió ir por el origen en lugar de por el extremo visible. La Secretaría de Seguridad, acompañada de militares y fuerzas especiales, entró a las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional con una orden judicial. En la mano, lo que encontraron adentro, si las pruebas se sostienen en el proceso que viene, dibuja uno de los esquemas de corrupción más documentados de la historia reciente del partido que gobernó México durante 7 décadas seguidas. Para entender por qué este operativo es diferente a todo lo que vino antes, hay que entender primero la lógica de la decisión y por qué esa lógica importa más que los titulares que generó. En México existe una larga historia de operativos que producen imágenes poderosas, declaraciones contundentes y expedientes que luego encuentran maneras de no avanzar. El elemento que define si un operativo va a ser diferente no es la fuerza del despliegue ni la visibilidad del objetivo. Es si la estrategia está diseñada para producir consecuencias procesales que sean difíciles de revertir o si está diseñada para producir consecuencias mediáticas que satisfagan la demanda de acción visible sin comprometer intereses que prefieren no ser comprometidos. Este operativo, por la forma en que fue diseñado, con el objetivo en la fuente del dinero antes que en el beneficiario final, con la documentación del esquema completo antes de ir por el eslabón más visible, tiene características del primer tipo. Eso no garantiza el resultado, pero cambia las probabilidades de manera significativa. En México, cuando una investigación llega a un político con fuero, el proceso estándar es conocido por todos y tiene un resultado también conocido por todos. Se inicia el procedimiento de desafuero ante la Cámara de Diputados, el trámite avanza con la velocidad característica de las instituciones cuando no tienen urgencia política de moverse rápido. Y en algún momento el caso se congela en algún punto del proceso legal sin que nadie quede en una posición incómoda de manera definitiva. Así ha funcionado históricamente. Esta vez la estrategia fue diferente. No fueron por el senador, fueron por lo que lo sostenía, fueron por la fuente del dinero. Las semanas previas al cateo habían producido evidencia que apuntaba en una dirección clara. Las autoridades rastrearon depósitos por más de 25 millones de pesos en la cuenta del senador Alejandro Moreno Cárdenas, conocido públicamente como Alito Moreno, y el origen de esos depósitos era directo y documentado: el PRI, el partido político al que pertenece y que encabeza. Eso es una irregularidad grave desde el primer análisis. El dinero de los partidos políticos en México proviene del financiamiento público que el Instituto Nacional Electoral asigna según las reglas establecidas. Ese dinero pertenece al partido como institución y no puede ser administrado ni transferido como si fuera propiedad personal de ningún funcionario, independientemente de la posición que ocupe dentro de la estructura. Y 25 millones de pesos en la cuenta de un senador que gana entre 100 y 120 mil pesos mensuales de salario formal es una discrepancia que no tiene ninguna explicación, que no implique una fuente de ingresos que no está declarada en ningún registro oficial. Las declaraciones patrimoniales de los funcionarios en México están disponibles en el sistema de la Secretaría de la Función Pública. Si esos 25 millones tuvieran origen en alguna inversión legítima, herencia o negocio anterior, eso tendría que estar declarado. 5 años de salario completo sin gastar un centavo. No llegan a esa cifra. El número no cuadra, que ese es el tipo de señal que los investigadores financieros llaman bandera roja y que en este caso se convirtió en el detonador del operativo. Al llegar a las instalaciones del partido, los guardias de seguridad intentaron bloquear el acceso. Argumentaron que la diligencia era ilegal y que violaba derechos de los empleados y del partido como institución. Las autoridades respondieron con la claridad que corresponde cuando se llega con una orden judicial vigente. Oponerse a un cateo con respaldo judicial vincula a quienes lo hacen en el proceso como parte del mismo. Los guardias que insistieron fueron arrestados en el acto y remitidos al Ministerio Público. Una vez adentro, el trabajo comenzó de manera sistemática. Documentos físicos primero, porque en las operaciones de este tipo, los registros en papel suelen ser los más reveladores precisamente porque quienes los generan no esperaban que llegaran a manos de un juez. Los encontraron en una caja fuerte dentro de la oficina principal.
Lo que contenía esa caja fuerte es lo que convierte este caso en algo de dimensiones que superan al individuo. Los registros documentaban transferencias al senador Moreno Cárdenas por más de 757 millones de pesos a lo largo de más de 4 años. No en una sola transferencia, ni en unas pocas operaciones que pudieran explicarse con algún argumento creativo. En movimientos sistemáticos distribuidos en el tiempo de la manera que caracteriza a los esquemas diseñados para pasar por debajo del radar de los sistemas de alerta financiera. Ese patrón de distribución, cuando los investigadores lo ven en los registros bancarios, activa un tipo de análisis específico orientado a reconstruir la estructura completa que lo produce. Porque un patrón sistemático durante 4 años no es el resultado de decisiones espontáneas, es el resultado de un protocolo, de alguien que diseñó el flujo del dinero y de alguien que lo ejecutó de manera consistente durante suficiente tiempo como para que los registros cuenten la historia. Ese patrón de distribución no es accidental. Es la firma de una operación que tenía conciencia de los límites que activan las alertas y que los calibró deliberadamente para mantenerse justo por debajo de ellos. Eso agrega un elemento de planificación consciente que los investigadores van a señalar como evidencia de que el esquema no fue oportunista, sino estructurado y sostenido. La diferencia entre corrupción oportunista y corrupción sistémica no es solo de escala, es de riesgo procesal. La corrupción oportunista se puede argumentar como una decisión aislada, un error de juicio en un momento específico, algo que puede presentarse ante un juez de maneras que generan duda razonable. La corrupción sistémica con 4 años de registros consistentes no tiene ese argumento disponible, pero el contenido de esa caja fuerte no se limitaba al senador. También documentaba transferencias en montos menores, aunque de ninguna manera insignificantes, a otros políticos y a servidores públicos, policías, funcionarios municipales, personas cuyo salario formal se mide en decenas de miles de pesos al mes y que según los registros encontrados recibían cantidades varias veces superiores a ese salario mensual a cambio de operar dentro de la red. Para dimensionar lo que ese dato significa en términos humanos y estructurales, más allá de la indignación que genera la cifra en abstracto, un policía municipal en México gana en promedio entre 10 y 15 mil pesos mensuales en las mejores condiciones. En muchos municipios gana considerablemente menos. Si alguien le ofrece 10 veces eso a cambio de mirar para otro lado en momentos específicos o de actuar de determinada manera en situaciones específicas, el sistema tiene un problema que no se resuelve procesando al policía. Se resuelve procesando a quien le ofrece el dinero y a quien le dio la instrucción de ofrecerlo. Eso es precisamente lo que este cateo busca documentar. No solo el extremo visible de la red, sino la estructura que la financia y la administra. Los aparatos electrónicos del partido completaron el cuadro. Las computadoras revisadas contenían registros de operaciones vinculadas al mercado ilegal de combustible, empresas, fantasma y contactos con organizaciones del crimen organizado. Ese último elemento es el que amplía el alcance del caso más allá de la corrupción política convencional. Cuando una red de este tipo tiene vínculos documentados con el crimen organizado, deja de ser solo un problema de rendición de cuentas partidista y se convierte en un asunto de seguridad que involucra a otros instrumentos del Estado además de los fiscales. En el contexto de México, donde la captura del Estado por parte de organizaciones criminales ha sido un problema documentado durante décadas, la presencia de esos contactos en los registros de un partido político no es un dato periférico. Es el elemento que conecta la corrupción política con la corrupción estructural de fondo y que justifica la participación de las fuerzas de seguridad en la operación más allá de la simple ejecución de una orden de cateo. Los contactos identificados en esos registros incluían figuras que no son políticos en el sentido estricto, lo que sugiere que la red operaba con una capilaridad que llegaba a sectores de la vida pública que el análisis puramente político no habría anticipado. Dentro de las instalaciones también se localizó una bóveda con 78 millones de pesos en efectivo, sin registro. Ese detalle merece su propio análisis porque no es un elemento incidental. Los partidos políticos reciben financiamiento público y están obligados a reportar con precisión el origen y el destino de cada peso que manejan. La existencia de una bóveda con 78 millones en efectivo, sin ningún registro documental que justifique su origen o su destino, previsto no es una omisión administrativa, es dinero que alguien decidió que no debía aparecer en ningún papel.
Dinero que no existe en los registros del partido, pero que existe con total certeza en la realidad física de esa bóveda. Esa discrepancia entre lo que aparece en papel y lo que existe en los hechos es la definición más básica de lo que los investigadores buscan cuando rastrean esquemas de corrupción a gran escala. Los documentos relacionados con bienes materiales completaron el expediente: expropiaciones, terrenos y vehículos pagados con recursos del partido y registrados a nombre de miembros de la organización, la mayoría apuntando al senador Moreno Cárdenas. Y un detalle que los investigadores describen como ilustrativo de la escala del esquema: el nombre del chofer personal del senador aparece en la nómina del partido y en los registros de bienes como beneficiario de recursos que no tienen justificación en ninguna función que ese cargo implique dentro de la estructura del partido. La situación procesal después del cateo tiene dos velocidades distintas que hay que entender por separado. Las personas detenidas ese día que no tienen cargo político con fuero están siendo vinculadas a proceso con la velocidad normal del sistema. Para el senador Moreno Cárdenas, la situación es más compleja porque su fuero parlamentario le impide ser detenido directamente mientras sea senador en funciones. La Secretaría de Seguridad ya formalizó la solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados. Y mientras ese proceso avanza con los tiempos que los procesos parlamentarios tienen, se emitieron medidas cautelares que le impiden salir del territorio nacional. Esa combinación, la solicitud formal de desafuero con las medidas que impiden el traslado de bienes o personas al extranjero antes de que el proceso avance. Es exactamente la arquitectura que se usa cuando se quiere evitar que el fuero se convierta en el instrumento que permita evadir las consecuencias mientras el tiempo pasa y los expedientes se enfrían. La medida cautelar que impide la salida del país es especialmente relevante en este caso dado el historial de políticos mexicanos que han encontrado en el extranjero el espacio para operar al margen de procesos que en teoría deberían haberlos alcanzado mucho antes. Lo que hace que este operativo sea estratégicamente diferente a los anteriores que generaron titulares similares, sin producir consecuencias proporcionales, no es el ruido mediático que generó, ni el simbolismo político de ver a la fuerza pública entrar a las oficinas de un partido que gobernó México durante más de 7 décadas consecutivas, es la lógica del objetivo. Al ir por la fuente del dinero en lugar de ir directamente por el senador, las autoridades cortaron el suministro antes de intentar la captura. Sin acceso a los recursos que financiaban la operación, sin la estructura de la red intacta, el senador sigue en pie formalmente gracias al fuero, pero con una capacidad de maniobra considerablemente reducida. Esa es la diferencia entre un operativo diseñado para generar titulares y un operativo diseñado para producir resultados procesales que sean difíciles de revertir independientemente de quién tenga interés en que se reviertan. Lo que viene ahora es el proceso largo y hay que entender sus etapas con realismo para no confundir el inicio del camino con el destino. El desafuero en la Cámara de Diputados requiere una votación que a su vez requiere construir una mayoría en un cuerpo donde los incentivos no siempre apuntan en la dirección de la transparencia. La defensa del senador va a desplegar todos los recursos disponibles para cuestionar la legalidad del cateo, la cadena de custodia de la evidencia y la interpretación de los documentos encontrados. Esos son los movimientos estándar de cualquier defensa ante cualquier acusación de esta naturaleza. Lo que los va a distinguir esta vez es la cantidad y la especificidad de lo documentado. Es mucho más fácil crear duda razonable sobre una transferencia que sobre 4 años de transferencias sistemáticas con registros físicos en una caja fuerte. El desafuero en la Cámara de Diputados va a avanzar con la velocidad que la composición de esa Cámara permita y con todas las presiones políticas que un proceso de esa naturaleza genera. Las pruebas recabadas van a tener que sostenerse bajo el escrutinio de la defensa. Los nombres que aparecen en los registros más allá del senador van a generar sus propias ramificaciones procesales. Y la pregunta que todo México se hace cuando llega a este tipo de operativo es siempre la misma. Si el proceso llega hasta donde la evidencia señala, o si en algún punto del camino el sistema encuentra la manera de frenar lo que empezó. Esta vez la evidencia tiene nombre, tiene fecha, tiene cifras verificables y tiene origen documental. No son filtraciones anónimas ni testimonios de testigos que el sistema puede desacreditar con la facilidad con que ha desacreditado acusaciones anteriores. Son registros que el propio sistema generó para su uso interno y que una operación judicial extrajo con cadena de custodia legal. Ese tipo de evidencia es cualitativamente más sólida que cualquier acusación que no tenga papel con fecha y cifra como respaldo. Un testigo puede ser desacreditado, un testimonio puede ser cuestionado. Los documentos físicos en una caja fuerte
Los registros digitales en computadoras incautadas con cadena de custodia legal, los registros bancarios rastreados por los investigadores financieros, esos elementos son más difíciles de refutar porque están ahí en la forma concreta que tienen. Y más difícil de hacer desaparecer sin que alguien tenga que responder explícitamente por qué desaparecieron, lo cual en sí mismo sería evidencia adicional de algo que alguien no quería que fuera visto. Eso hace que sea más difícil de enterrar que las acusaciones anteriores que circularon sobre el mismo senador. Acusaciones que en su momento también parecían concretas y documentadas, pero que encontraron en algún punto del proceso la manera de no avanzar hasta sus consecuencias naturales. La diferencia de escala entre lo que había antes y lo que hay ahora en el expediente es la variable que los observadores más escépticos del sistema de justicia mexicano están señalando como el elemento que podría hacer que esta vez sea diferente, no porque el sistema haya cambiado en sus tendencias estructurales, sino porque la magnitud de lo documentado hace que ignorarlo sea más costoso que en ocasiones anteriores. Más difícil no significa imposible. En la historia de los procesos contra políticos, con fuero en México, hay ejemplos de expedientes que parecían sólidos y que encontraron la manera de no producir consecuencias definitivas. Pero hay una variable que esta vez es diferente. El volumen de lo documentado es tan grande y tan específico que cualquier intento de archivarlo va a requerir una justificación que también quedará en algún registro. Los próximos meses van a mostrar si la arquitectura institucional del momento es suficiente para llevar este expediente hasta donde la evidencia señala. Y esa respuesta va a decir algo sobre el estado real del sistema de justicia en México que ningún discurso puede decir con la misma claridad.